Buenas, ¿se escucha bien? Que alguien me confirme por el chat. Perfecto, le voy. Dale, gracias. Bueno, nada, primero que nada, bienvenidos a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Nehuen Braille, soy un compañero militante de la organización Peronismo Militante, precisamente en el municipio de Hurlingham. Esta charla a la que asistimos hoy surge de que hace algunos meses, en los distritos que antes pertenecían a la Regional Noroeste, San Martín, San Miguel, Hurlingham, 3 de febrero principalmente, llegamos a la conclusión de que era fundamental solidificar la construcción orgánica de la organización y de esa iniciativa, ¿no? Justamente porque la idea de esta charla no es profundizar sobre eso, de esa iniciativa surgió la idea de una Secretaría de Formación Regional, teniendo en cuenta que esto deriva también de recuperar los espacios regionales. En este marco, puedo afirmar que estamos asistiendo justamente a algo que me pone muy contento en lo personal, y supongo que a la mayoría de los que estamos aquí presentes también, que es al primer encuentro de formación organizado en conjunto por los distritos que componen la Regional Noroeste. Cabe agregar el agradecimiento al SENAC, que dio una mano muy importante en lo que es la organización y por supuesto en la participación activa dentro de lo que es este encuentro. Hoy nos encontramos para abordar justamente un análisis en materia filosófica y del aporte filosófico y geopolítico de la figura del Papa Francisco, tanto a nivel global como en nuestra región y para nuestro país. Y para abordar ese análisis y llegar a una síntesis, a una conclusión, tenemos la exposición de 3 compañeros que a lo largo de la jornada van a ir desempeñándose, cada uno de acuerdo a cómo se hayan repartido todo aquello que integra este complejo análisis que vamos a vivir a continuación. Bueno, 3 personas componen el panel, la primera de ellas la paso a presentar. Ana Rodríguez Pros, abogada, compañera de la Secretaría de Formación Política de 3 de febrero. Nicolás Canosa, director de Relaciones Internacionales del SENAC e integrante de la Comisión de Integración Regional del Instituto Patria. Y Neiro Neirotti, vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús y doctor en Ciencias Sociales en Flaxo. Bueno, la primera de ellas, Ana Rodríguez Pros, es la primera que toma la palabra, y las dejo con ella, y sin mucho más que agregar, vamos a darle y arrancar. Anita, todo suyo. Bueno, muchas gracias a Neui por la palabra, y bueno, a Achu y a Vicky por la coordinación de este encuentro. Antes que nada los quería saludar. La verdad es que en este contexto de distanciamiento social, que suele ser muy angustiante para algunos, pero creo que para todos sí o sí es bastante reina la incertidumbre, el hecho de poder encontrarnos en esta básica virtual implica que podamos seguir por nuestro objetivo, que es formarnos, escucharnos, discutir entre nosotros, así que es como un mimo y un poco de calidez en este contexto. Por otro lado, al igual que lo que dijo Neui, celebro y me pone muy contenta en lo personal que empecemos a desempolvar nuestra vieja Regional Noroeste, entendiendo que hay los 4 distritos que confluyen, tienen realidades orgánicas y políticas diversas, pero que tenemos un fin último, que es construir organización. Así que le agradezco a los 4 responsables, a Fede Corral, a Pablo Honecker, a Manu Guicha, y bueno, también a Nehuen Braille, que son los responsables políticos, y también saludar a los compañeros que integran la Secretaría de Formación a nivel regional, que son los responsables distritales de formación política, como Edusone, Amaru y Felipe en Hurlingham, y también agradecerle al compañero Fede Sciorra, que es el responsable de formación política de 3 de febrero, que es quien también coordinó y realizó las gestiones con el SENAC para que hoy podamos tener este encuentro.
Y por último, y no como una formalidad, sino con toda sinceridad, agradecerle a Nico y en él a todo el SENAC, que siempre tiene muy buena predisposición para colaborar con nosotros en el proceso de aprendizaje o entendimiento de lo que es la política, que es la política internacional. Siempre tienen muy buena predisposición para con nosotros, y también, obviamente, a Nerio por su tiempo y por estar a disposición de colaborar con nosotros para desandar un poco la figura de Francisco. Antes de meterme en el tema, quería hacer una pequeña introducción respecto de por qué estamos hoy trabajando alrededor de la figura de Francisco. Y quizás es un poco adelantar algo que podría ser una conclusión de este encuentro, que es visualizar a Francisco como un líder mundial que pivotea entre su carácter de líder espiritual, ¿sí? con todo el bagaje teológico que eso implica, pero que también toma un posicionamiento político y filosófico respecto del tablero internacional. Es decir, estamos en medio, en un contexto mundial en el cual el mundo está secularizado, estamos inmersos en la globalización, en el neoliberalismo, el individualismo, el mundo de la tecnocracia, por decirlo de alguna forma, y en ese sentido es que Francisco se posiciona desde un modelo alternativo que es la propuesta de la cultura del encuentro, que entonces la podemos visualizar como un modelo alternativo o contrahegemónico a esto que propone la globalización. Para eso, y como un último asterisco, creo que es importante que, y quizás soy un poco autorreferencial en esto, creo que es importante que empecemos a desandar nosotros mismos nuestros propios prejuicios, ya sea por simplemente asociar a Francisco a esto, ¿no? Al líder de una comunidad religiosa en particular, o a cualquier otro tipo de prejuicio que nos impidan acercarnos a su pensamiento geopolítico. Nosotros sabemos o hablamos siempre de la batalla cultural y entendemos que el imperio tiene vectores internos, y a veces esos vectores también fomentan el prejuicio para que, por ejemplo, o a título de ejemplo, pensemos que Laudato Si, que ahora se están cumpliendo 5 años, sea un discurso ecológico, y en realidad cuando nosotros nos adentramos en la encíclica vemos que hay un claro posicionamiento de crítica expresa a la globalización. Entonces, la invitación es a juntos empezar a desandar los discursos y los gestos de quien hoy es el Papa en ese sentido. Para eso mi propuesta, y espero ser lo más breve posible, porque entiendo que quienes me suceden en la palabra tienen mucho más conocimiento al respecto, va por una doble vía. Por un lado, no podemos entender quién es Francisco si no sabemos quién fue Bergoglio, y no hablo a título biográfico, sino cuál fue el contexto político y teológico que habitó Bergoglio durante 45 años, y que hoy son el marco teórico o el continente desde el cual se apoya Francisco para desarrollar un pensamiento geopolítico o una toma de posición en el escenario internacional, y que fundamentalmente yo al menos lo fui a buscar a 2 encíclicas, a Evangelii Gaudium y a Laudato Si. En lo que respecta a quién fue Bergoglio, podemos ver una continuidad, una coherencia entre principios que aquel sacerdote o provincial jesuita tomó en los 70, los profundizó como cardenal en el 2010 y hoy por hoy los retoma y los continúa profundizando como papa. Bergoglio se ordena como sacerdote en el año 69, él antes era docente, y toma contacto desde la filosofía con la política, leyendo fundamentalmente a Puig, a Dussel, a Métol Ferré, y a su vez también va a tomar contacto o va a empezar a desarrollar su conocimiento en lo que conocemos como la Patria Grande, desde Vasconcelos, Ugarte, y también va a tomar contacto con el peronismo
no del peronismo partidario, sino desde el peronismo filosófico a través de Amalia Podetti. Este contexto de sincronía con el peronismo en algún punto va a marcar puntos de contacto con su posicionamiento geopolítico hoy. ¿Por qué? Porque Bergoglio, llega a provincial de los jesuitas en el año 74, en el mismo momento en que Perón nos presentaba el modelo nacional. En el modelo argentino, Perón nos habla de comunidad organizada, nos habla de organizaciones libres del pueblo, nos habla de pacto social en el marco de una tercera posición, y de hecho Amado Fuente, que es un biógrafo de Francisco, comenta que el coronel Damasco, que es quien estaba a cargo de la redacción del modelo, lo convoca a Bergoglio para participar o para ser parte del equipo de intelectuales que desarrollaran el modelo. Bergoglio no termina participando, pero ahora cuando desandemos un poco su pensamiento geopolítico vamos a ver puntos de contacto. Y por otro lado, también es interesante ver cuál fue el rol de Bergoglio durante la dictadura, sabiendo que este es un punto polémico, que hay autores como Aldo Dušević que han desarrollado todo un libro para desandar una serie de prejuicios que quizás se instalaron alrededor de la figura de Bergoglio. En este sentido, lo que me gustaría decir es que como democracia creo que nos debemos una investigación profunda de cuál fue el rol de la Iglesia en el marco de la dictadura, pero siempre sabiendo que la Iglesia en sí implica una serie de discursos o de corrientes que quizás las más conservadoras o reaccionarias tuvieron cierto rol como brazo civil de la dictadura, pero que también en su seno se desarrollan, o se desarrollaron en aquel momento, constan en documentos, corrientes populares que la discutían. En este sentido, Bergoglio era el provincial de los jesuitas y tenía a cargo la Universidad del Salvador y la Compañía de Jesús, y se encuentra frente al mandato de cuidar a sus sacerdotes. En ese sentido, la decisión que él toma es fundamentalmente llamar a aquellos sacerdotes que desplegaban o que tenían un desarrollo territorial a resguardarse en el Colegio Máximo, que funcionó como una fortaleza. Creo que es interesante destacar que los jesuitas forman parte de una corriente del cristianismo, quizás Nerio nos puede colaborar un poco mejor en desarmar esto, que tenían un amplio desarrollo territorial. Entonces, estaban en la mira de la dictadura. Bergoglio los resguarda en el Colegio Máximo y toma la decisión de fundamentalmente preservar la vida de estos sacerdotes. En ese sentido, a los más expuestos colabora con un proceso de que se exilian en alguna provincia, y a los que estaban más expuestos aún incluso en el exterior. Pérez Esquivel también manifiesta esta situación de que Bergoglio se encargaba de cuidar, de preservar la integridad de sus sacerdotes, y por otro lado, aquellos que eran chupados por la dictadura o que estaban detenidos, secuestrados, Bergoglio se movilizaba para recuperar su libertad. Por último, la Universidad del Salvador también funcionó como un paraguas intelectual para que justamente intelectuales continúen desarrollando su tarea, como Pusch o Puyen, y la Compañía de Jesús también colaboró con la protección de delegados sindicales que también estaban siendo perseguidos por la dictadura. De hecho, se crea el CEPROSIN, el Centro de Protección Sindical, y acá también vemos un punto de contacto en la relación que Francisco tiene hoy con los gremios, no con sindicalistas en particular, sino con los sindicatos en tanto organizaciones libres del pueblo en el marco de la comunidad organizada. Por último, el último contexto que hace al marco teórico, al menos para mí, de Francisco, es que entre el 64 y el 76 se desarrolla en América Latina, a la luz del Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, que para un teólogo argentino Scanone lo divide en 4 praxis.
en la praxis pastoral, la revolucionaria, la histórica, y por último, la praxis de la cultura, que en la Argentina adopta la forma de teología del pueblo. Hay diferencias entre la teología de liberación, sus distintas praxis, y la teología del pueblo. A mí me gustaría centrarme en esta última, que tiene sus antecedentes en los curas obreros de mediados de los 50 de Francia, que retoma los antecedentes de los curas villeros como Angelelli y Podestá, y que tiene como exponentes a Lucio Gera y a Rafael Tello. Básicamente, las tres cuestiones que quisiera destacar de la teología del pueblo son que ven al pueblo como, no como clase, sino como pueblo trabajador, como pobres, entendiendo que, por ejemplo, los ciudadanos conforman una categoría lógica, pero el pueblo es una categoría histórica, una categoría mística, que no es asequible simplemente por el raciocinio, sino que demanda la mística de la cultura popular. Otro segundo punto es que la teología del pueblo no busca la confrontación, sino la articulación discursiva de demandas de distintos sectores de la sociedad. Y por último, hay un punto de contacto con la cultura política del peronismo, que es la necesidad de intervenir en la realidad culturalmente para realizar la justicia social. Es decir, al pobre se lo libera a través de la justicia social. Y acá vemos un punto de contacto en donde Perón en el 74 reconoce que a través de la doctrina social de la Iglesia, que percibe como antiliberal, integral, popular, fortalece o toma cosas para el modelo, y a su vez la teología del pueblo toma de la cultura política del peronismo la idea de la justicia social como liberación de los pobres. Hasta acá los contextos políticos, teológicos del primer papa jesuita, ¿sí? Que es un hecho histórico también y que hace que ¿se escucha bien? ¿Estamos todos escuchando? El primer papa justicialista, el primer papa jesuita, que también hace que no tenga esa superformalidad y que no lo asemejemos a los papas reyes que hemos visto anteriormente. Yo el pensamiento geopolítico, como decía antes, que lo entiendo desde este marco teórico que nombré recién, y lo encuentro fundamentalmente en dos encíclicas. En Evangelii Gaudium, básicamente, Francisco desarrolla 4 principios, que los menciono muy rápidamente por su punto de contacto con nuestra doctrina. Que el tiempo es superior al espacio, en el sentido de que hay que construir pueblos, que no hay que apegarse a lo inmediato, y esto se relaciona mucho con la comunidad organizada, con la necesidad de construir organizaciones libres del pueblo, porque solo la organización vence al tiempo. El segundo es que la unidad prevalece al conflicto. Es decir, Francisco no niega el conflicto o el antagonismo, lo que niega es que sea irreconciliable, y propone literalmente un pacto cultural de reconciliación que es extremadamente parecido a lo que nosotros llamamos pacto social. Por último, como tercero, que la realidad es más importante que la idea, en relación a que hay que hacer carne la palabra para que no quede en la nada, porque la única verdad es la realidad, diríamos nosotros. Y por último, ahora sí, que el todo es superior a la parte. Y me parece un planteo interesante porque Francisco menciona algo que después va a retomar en Laudato Si, que es que corremos el riesgo de quedar presos de dos extremos. Uno es que ser simples espectadores de una globalización totalizante que no nos deje lugar a nada, y el otro es que literalmente seamos un museo folclórico localista en el cual no consideremos absolutamente nada de lo diverso. Entonces, frente a esos dos extremos, él dice que el modelo no es el de una esfera, que la aldea global no tendría que ser una esfera en la cual todos confluimos equidistantemente hacia un centro, sino que el modelo tiene que ser el de un poliedro, en el cual cada pueblo tiene una distancia hacia el centro, tiene una particularidad y hay que respetarlo. Por último, en Evangelii Gaudium, Francisco nos habla de una crisis del compromiso comunitario,
y fundamentalmente ve tres desafíos. Uno es superar la economía de la exclusión. Y ahí me parece interesante porque él visualiza que hoy por hoy no hay explotados u oprimidos como en otro tiempo, sino que directamente hay excluidos, hay desechos, hay sobras del sistema. Y eso es posible porque existe una globalización de la indiferencia. Y literalmente dice que en ese contexto de la globalización de la indiferencia, todavía hay quienes defienden las teorías del derrame, que suponen un crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado, y que eso va a provocar por sí mismo más equidad. Esta opinión, que jamás ha sido corroborada en los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico, mientras los excluidos siguen esperando. Para sostener un estilo de vida que excluye a otros, es que se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. En segundo lugar, el otro desafío que ve es que hay que frenar la idolatría del dinero que gobierna en vez de servir. Y acá habla de una crisis antropológica, es decir, una negación de la supremacía del hombre para generar nuevos ídolos. El fetichismo del dinero y la dictadura de una economía que no tiene rostro, que no tiene bandera, que no tiene patria, ¿sí? Que tampoco tiene fines humanos. Y esta tiranía virtual lo que demanda es una reforma ética, que también es algo que va a retomar en Laudato Si. Y por último, en Evangelii Gaudium llama a robustecer la política, porque es la política donde se genera el diálogo y el encuentro como alternativa al elitismo, al individualismo que propone el imperio. Y por último, porque es la guardiana de la casa común, porque es a través de una política con mentalidad solidaria, y acá mete la cuestión de la función social de la propiedad, es que la casa común la podremos guardar entre todos. Por último, 2 o 3 palabras de Laudato Si. Francisco es, como decía al principio, se asemeja a Laudato Si a un discurso ecológico más, y en realidad la afrenta que hace a la globalización es súper expresa. Con lo que respecta a la globalización y a las tecnologías, Francisco no desconoce que trajeron cierto progreso. Ahora, la pregunta que se hace es que desde ese progreso, muchos intelectuales, políticos, líderes, reflexionaron desde el desarrollo y se olvidaron de los que quedaron excluidos de él, y siguen proyectando más desarrollo sin pensar en quienes continúan excluidos. Y ahí es donde vuelve a traer la idea de la globalización de la indiferencia, en donde él ata 3 degradaciones. Hay una degradación humana, individual, una deshumanización de la miseria que trae aparejada una degradación social, y que va de la mano con la degradación planetaria a nivel ecológico y, digamos, a nivel de orden mundial en general. Y que esto a quienes más afecta es a los propios excluidos, o sea, todo el cambio climático y las cuestiones de la ecología a nivel mundial, a quienes más afectan o en quienes más repercuten, es en los pobres y dentro de la categoría pobre a los países pobres. Y hace una analogía entre cómo la deuda externa funciona como un dispositivo de control de los países ricos a los países pobres, pero a su vez hay una deuda ecológica de los países ricos que nadie estaría controlando. Frente a esta globalización de la indiferencia, lo que Francisco propone es una revolución cultural. Una revolución cultural que lo que venga a traer es ética a las relaciones internacionales, y que cambie el modelo de desarrollo global. Él también menciona que rescatar los bancos a cualquier costo, haciendo que la población pague el precio, sin la firme decisión de revisar y reformar todo el sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro. La crisis del 2007 y del 2008 fue una oportunidad para desarrollar una nueva economía más atenta a principios éticos. Llama a lo que nosotros diríamos una tercera posición, es decir, a no pensar en un progreso a toda costa y que el progreso va a solucionar los propios problemas que el progreso trae,
y tampoco a pensar en el hombre como una amenaza para el mundo. Y en ese sentido propone un humanismo que se enfrente a este antropocentrismo que él llama despótico, a que es el ser humano y nada más. Él invita a recuperar el humanismo en donde claramente el ser humano tiene que ocupar el centro de la escena, pero en una relación fraterna y justa con los restantes seres vivos que integran el planeta. Y por último, que es lo que también es muy rico, es que él reconoce que este es un problema complejo en un doble sentido, el problema de la ecología en general. Porque por un lado, el grito de la tierra es el grito de los pobres, pero por otro lado, las soberanías locales no pueden hacer algo por sí solas para solucionar este problema. Y a su vez, desde la globalización de la indiferencia, digamos, se sofoca a las soberanías. Entonces, él lo que propone es una economía que deba combatir a la pobreza, que cuide a la naturaleza y que se oriente al bien común. Básicamente esto es lo que él desarrolla en Laudato Si, eran las palabras que quería rescatar para que podamos discutirlas entre todos. Bueno, excelente, Anita. Felicitaciones, la verdad, espectacular. Les recuerdo a todos y a todas que todas las preguntas, dudas, cosas que quieran preguntar, al final de la charla las voy a estar preguntando a las personas que forman parte del panel. Pueden dejarlas en el chat. Bueno, le paso la palabra entonces al segundo orador de la tarde, Nicolás Canosa, director de Relaciones Internacionales del CENAC, integrante de la Comisión de Integración Regional del Instituto Patria. Con todos ustedes, Nicolás Canosa. Bueno, muchas gracias. Si se escucha bien, avisen ahí en el chat, así sigo tranquilo. Primero, muy contento de estar participando esta tarde. La intervención de Ana me pareció magnífica y ayuda muchísimo a cómo continuaremos seguro Nerio y yo. Cuando Fede Sciorra me plantea esta actividad para ver si me interesaba participar y si podía invitar a alguien, instantáneamente pensé en Nerio porque quiero contarle a los compañeros y compañeras que están que Nerio es una persona que en mi trayectoria militante fue muy significativa respecto a Francisco, porque creo que es la persona que más me ayudó a entender muchas cuestiones de la Iglesia, del pensamiento de Francisco, y a desandar los prejuicios, como decía Ana, que es muy necesario, respecto a una institución y a una identidad de nuestro pueblo latinoamericano, que es la religiosidad popular, como se la menciona en la teología del pueblo, de la cual proviene Francisco. Y a través de actividades, yo gracias a él estuve, y me siento parte todavía de la comunidad de la UNLA, donde trabajé del 2016 al 2019 en el programa Formarnos que él dirige. Trabajamos muchas cuestiones vinculadas al pensamiento de Francisco. Nerio coordinó un libro muy interesante en un encuentro que se organizó en la UNLA para pensar desde una institución universitaria cuáles son los aportes que Francisco trajo al mundo con su llegada al Vaticano, ¿no? Y mis aportes en esta tarde van a ir en esas dos órbitas que nosotros trabajamos mucho en el CENAC, que es la filosofía y la geopolítica. Voy a empezar por la geopolítica, aunque debiera empezar por la filosofía, porque las intervenciones, los fundamentos de una política exterior siempre parten de posiciones y visiones filosóficas. Pero me parece, metodológicamente, para el planteo de hoy, hacerlo al revés. El Papa yo creo que es un actor geopolítico de relevancia en este contexto internacional, porque luego de la crisis del 2008, que evidenció un paradigma que comenzó a intensificarse en los años 70, de predominio del capital financiero
por sobre el productivo, de un periodo de endeudamiento externo, no solo para los países de la región latinoamericana a la cual pertenecemos, sino de otras zonas del tercer mundo, incluso en los países centrales de Europa, que también sufrieron mucho este proceso donde el capital financiero fue la primacía en términos geopolíticos y geoeconómicos, pero también culturales, porque detrás de ese predominio financiero hay una visión de la vida, de las relaciones políticas y sociales, que promueve y le da cimientos a que ese paradigma avance. Y creo que hay pocos líderes a escala internacional que cuestionen con la vehemencia y con la claridad con la que lo hace Francisco. Y es un actor geopolítico mundial porque está sentado en la conducción de una institución que es de escala universal, tiene territorialidad en la mayoría de los países del planeta, e interpela a millones de personas, con lo cual creo que es de relevancia. No voy a ahondar porque Ana lo hizo clarísimo, pero que todas esas posturas y visiones estén planteadas desde ahí hace que tenga un impacto mucho mayor que la palabra que puede tener otros líderes de los países, ¿no? Aunque creo que es muy importante la sintonía, por ejemplo, que hoy vemos entre Alberto y Francisco cuando plantean nadie se salva solo, cuando postulan a la solidaridad como el principal eje de cohesión y de construcción en esta etapa, porque hay una relación mutua y puntos desde donde apalancarnos para reconstruir un orden internacional que no da para más. Creo que se abre una ventana de oportunidad, aunque no está definido, ni va a estar regalada la posibilidad de que construyamos un orden más justo a escala internacional, tanto entre los hombres y mujeres, como también con la naturaleza, con el cuidado de la casa común, como plantea Francisco en Laudato Si. Y también quiero recalcar un hecho que para mí es significativo y que marca su modo de intervenir geopolíticamente, que es su primer acto fuera de Roma en el año 2013, que fue ir a la isla de Lampedusa, al sur de Italia. ¿Y qué hizo ahí? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué no nos preguntamos por qué fue ahí su primer acto? Que siempre dicen los que estudian la historia del Vaticano, que la primera salida de Roma es marca mucho el significado que va a tener el papado. Y va a la isla de Lampedusa, que es donde se mueren muchísimas personas a causa de las guerras que hay en Medio Oriente. Y él en ese día tira una ofrenda de flores al mar y denuncia el cementerio humano que se estaba convirtiendo en mar Mediterráneo. Y después podemos ver otros hechos como recibir refugiados sirios en el Vaticano y múltiples intervenciones que han puesto en tela de juicio las intervenciones de la OTAN, de Occidente, en una región tan sufrida. Ahora voy a pasar a Laudato Si, y ahí ya entrar un poco más en la cuestión filosófico-cultural del pensamiento de Francisco, y quería comenzar leyendo una mirada que Anita muy bien describió. Laudato Si es, por supuesto, un libro que se centra en la cuestión ecológica, pero no desde una mirada naif o solamente voluntarista, de cómo abordar los problemas medioambientales que hoy tiene el mundo. Por eso quería leer un párrafo para ver cómo está en esta cuestión una mirada profundamente geopolítica y que dimensiona las principales aristas para pensar estas cuestiones. Y esto lo dice así Francisco. Un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares, como el Amazonas, porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen propuestas de internacionalización de la Amazonia que solo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales.
Ahí vemos cómo, respecto a un tema que para nosotros es muy cercano, que atraviesa a 9 países de América del Sur, no al nuestro, pero nos interpela porque mucho de lo que podemos respirar depende de ese pulmón que es el Amazonas con su biodiversidad, y que también nos toca por cómo está avanzando el gobierno de Bolsonaro en la deforestación y en la utilización del Amazonas para un pilar de su sostén del gobierno, que son los agronegocios, que es una de las patas, junto a un sector de las Fuerzas Armadas, junto a un sector, no la totalidad, del sector evangélico que lo sostiene, a Bolsonaro, y después el pilar financiero representado en Paulo Guedes, su ministro de Economía, de la Escuela de Chicago, como muchos que hicieron tantos problemas en las economías de nuestro continente. Y partía de acá para que miremos desde esta perspectiva que muy bien describió Ana, la cuestión de cómo cuidamos la casa común. Hay que tener en cuenta estos actores y sectores. Después, la propuesta, y voy a hacer disparadores, yo le pasé a Fede Sciorra un texto de Nerio con Matías Matalini, otro gran compañero de la UNLA, que escribieron en el Atlas Histórico para meterse más en la historia de los sectores que pujaron por la liberación y por la dominación dentro de la Iglesia Católica en América Latina, que es un recorrido histórico interesante para ahondar y para comprender también figuras que nosotros reivindicamos mucho, como el padre Mujica, Enrique Angelelli. También les recomendé un texto que escribí sobre el Papa como actor geopolítico en relación a Medio Oriente, y los capítulos principales para mí, para un militante de Laudato Si, que son las líneas de orientación y acción, el capítulo 5 de esta encíclica, que igual vale la pena leerla completa. Pero mi propuesta para ir cerrando es pensar la cuestión de la cultura desde el filósofo que para Francisco es el mejor filósofo argentino, que es Rodolfo Kusch. Él lo ha mencionado esta cuestión. Porque Rodolfo Kusch plantea la cultura como un modo de habitar el mundo, y como estrategia para desarrollar la vida. Y ahí Kusch, en la geocultura del hombre americano, plantea que no hay forma de disociar a la cultura de la política, porque la política es la que establece la forma de relacionarnos entre los seres humanos y entre las distintas sociedades entre sí. Y es por eso que para mí, en Francisco y en Laudato Si, no sé si inconsciente o conscientemente, hay una forma de relacionar estos dos autores, Francisco y Kusch. Porque en la propuesta de Francisco en esto es la conversión cultural a través y un llamado a la política para que tome en serio estos asuntos, porque se nos juega el destino como comunidad internacional. Y llama al diálogo entre los países, llama al diálogo interreligioso en esto. Hay varios apartados que llaman a las distintas religiones a conversar y a profundizar en estos asuntos, y fundamentalmente llama a la acción. Y cuando llama a la acción, interpela a la política, y entonces yo ahí veo ese hilo que hay entre Kusch y su forma de ver la cultura, y Francisco en su propuesta en Laudato Si, que cumple 5 años, y estos últimos días que se cumplieron, hubo miles de actividades para reflexionar y volver a traer sobre la mesa estas cuestiones, y nosotros estamos en esta charla buscando promover que en esa discusión esté presente lo que dijo Ana. No es solo el ambiente una cuestión para los ecologistas, sino es fundamentalmente para las organizaciones políticas, para los militantes, un tema que tenemos que prestar atención. Y respecto a esto, quiero leer otro pasaje, y me queda un último punto. Francisco dice: si la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en discursos empobrecidos, seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de los procesos,
ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente en la cultura actual. Una sana política debería ser capaz de asumir este desafío. Y en este punto es que centra, y en Evangelii Gaudium quizá profundiza más en este aspecto de cómo está la economía y el sistema internacional, cuáles son las características, pero hay un cuestionamiento muy profundo de los supuestos que rigen hoy la economía internacional, y donde él plantea la no idolatría del dinero, no a la economía que mata. Estos son conceptos que él vierte en esas encíclicas que después se distribuyen en todos los idiomas para que las lean las distintas personas del planeta, y creo que la tarea nuestra es profundizar sobre estos aspectos porque para nosotros la formación es fundamental. Y para terminar y dejarle a Nerio que continúe, quiero leer este cuestionamiento que en Laudato Si está a las finanzas, al sistema financiero. Dice: las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro ambiental. En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales, del mismo modo que se afirma con lenguajes no académicos que los problemas del hambre y la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. No es una cuestión de teorías económicas que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de su instalación en el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no lo afirman con palabras, lo sostienen con los hechos. Cuando no parece preocuparles una justa dimensión de la producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado responsable del ambiente o los derechos de las generaciones futuras. Con sus comportamientos expresan que el objetivo de maximizar los beneficios es suficiente, pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Y acá está uno de los pilares, y por qué una de las verdades peronistas es que somos profundamente humanistas y cristianos, es porque la justicia social es la categoría máxima y nuestro objetivo estratégico. Y me parece que acá está como telón de fondo esto, y por algo yo creo que también Francisco había convocado a un encuentro en Asís para pensar una nueva economía, una economía con rostro humano, y porque yo creo que es un líder que va a tener mucha vigencia como la tiene todavía hoy el pensamiento de Perón. Y Nerio, en el libro que yo les dije, El pensamiento de Francisco, plantea que Francisco es una persona que anuncia. Y uno puede ver que acá, en Laudato Si, como en Evangelii Gaudium, ve uno, o en la propuesta de una nueva economía, ve cuestiones que hoy se ponen en tela de juicio por la pandemia que estamos transitando, y ya Francisco organizó un espacio dentro del Vicasterio de Desarrollo Humano Integral, que sería como el Ministerio de Desarrollo Social en la lógica de estados nacionales, para pensar la pospandemia. Y ahí tenemos a una compañeraza que es nuestra embajadora en el Vaticano participando, María Fernanda Silva, participando de ese espacio. Es una propuesta que nosotros ya la estamos pensando desde antes, la cuestión del rol del Estado, de cómo organizar la economía, pero o la Amazonas, el sínodo de obispo de la región panamazónica, estaba organizado hace varios años, por eso le espiaban a los obispos brasileros Bolsonaro, y esto pasó antes de que ese sínodo estaba pensado, desde antes que en agosto del año pasado se haya puesto en los medios internacionales cómo se estaba quemando el Amazonas. Por eso hay una cuestión de pensamiento estratégico y de anunciar y de llamarnos a la acción, que es lo principal. Hay que transformar. No basta solo con reflexionar y pensar. Por eso el pensamiento en acción, como decía el general, es nuestro deber, y de nuevo agradezco a Ana, a toda la regional, y a Nerio por participar, y a Fede por convocarnos. Y a los técnicos que están atrás, las técnicas que están organizando todo esto con mucha minuciosidad
Azul, Vicky y demás. Gracias. Bueno, gracias Nicolás, también vuelvo a agradecer al CENAC. Les paso a recordar de vuelta nuevamente y por última vez que cualquier cosa que quieran preguntar, déjenla en los comentarios. Y pasamos entonces al último orador del panel de este encuentro de formación que nos convoca hoy. No sin antes agradecer su presencia por parte de mi parte y de parte de todos los integrantes de la Regional Noroeste de Peronismo Militante. Nerio Neirotti, vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús y doctor en Ciencias Sociales en Flaxo. Nerio, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Nehuen. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas tardes. Es un gran gusto para mí estar compartiendo estas reflexiones que acabo de escuchar, más las que espero aportar y que sean un buen fundamento para un debate posterior y sobre todo para ir actualizando siempre nuestra teoría de la práctica como militantes, ¿no? Prefiero por eso presentarme más que como vicerrector y como doctor en Ciencias Sociales, como militante peronista desde mi juventud y también como cristiano comprometido que ha inspirado y alumbrado mi militancia durante todos estos años, ¿no? Gracias Anita, gracias Nico, gracias a todos los organizadores de Peronismo Militante. Bueno, el título de alguna manera orienta lo que tenemos que plantear, las implicancias filosóficas y geopolíticas del pensamiento de Francisco y de la acción de Francisco. Efectivamente, el Papa es un gran iluminador del pensamiento a la hora de una gran crisis mundial que estamos viviendo. No me refiero a la del coronavirus, sino a la anterior, que el coronavirus ha dejado más al descubierto, ¿no? En esta sociedad de riesgo y de descarte que estamos viviendo. Y también es un actor, un líder real en los hechos, ¿no? Espiritual y político, frente a un mundo que va descarrilando, se va desbandando, que está perdiendo el norte y que requiere de personas que trabajen en el mundo para darle una nueva luz a una nueva organización del mundo, de las sociedades, obviamente de la nuestra. Y nuestra tarea, en eso consistió aquel encuentro que organizamos en la Universidad Nacional de Lanús y que dio origen a este libro, al cual se ha referido recién Nico, que esperamos digitalizarlo para que puedan todos tenerlo gratuitamente. Lo que buscamos en este encuentro fue traducir en términos políticos el mensaje de Francisco. Un mensaje que no solamente está en sus cartas apostólicas, en sus encíclicas, en sus documentos, sino que está en sus hechos. Nico acaba de mencionar recién lo que significó ir a Lampedusa, ¿no? Un hecho importante. Y en los gestos, los símbolos, ¿no? Cuando el cardenal Humes les dice, no te olvides de los pobres, lo acababan de elegir a Francisco. Francisco responde con el nombre que elige, que es nada menos que el adalid de los pobres y de la naturaleza. Vaya mensaje este que luego se traduce en palabras, en contenidos de pensamiento, en la encíclica Laudato Si. Yo quisiera, porque somos peronistas acá y si no, bueno, estamos con compañeros de buena voluntad que interpretan el mensaje del peronismo. Yo quisiera, de alguna manera, asociar peronismo con cristianismo. No voy a decir nada nuevo, todos lo conocen, quien haya leído, quien haya discutido la doctrina peronista sabe que se autoproclama
como una doctrina humanista y cristiana, ¿no es cierto?, donde realmente no está la economía y ni ningún poder por encima de las necesidades del pueblo, y lo que propugna, esto está muy claro en la comunidad organizada, es la convivencia sobre la base de la justicia en la sociedad. Esto hizo que durante el primer gobierno peronista realmente hubiera una alianza muy fuerte con la Iglesia. Efectivamente, los pilares que sustentaron el gobierno, los pilares de poder, digamos, ¿no?, fueron los trabajadores, los sindicatos, los empresarios nacionales, los militares industrialistas, los militares comprometidos con la causa nacional y popular, y la Iglesia también. Posteriormente se fue generando lo que hoy llamaríamos la grieta, ¿no?, durante el gobierno peronista, siempre que se van tocando intereses de los poderosos, tienen una capacidad impresionante para responder, para ir socavando a través de los mensajes, de la cultura, a través de distintos manejos subterráneos, encubiertos y descubiertos finalmente, para terminar con la imposición de sus opiniones por las armas. En esto consistió precisamente la revolución fusiladora. Acá se generó una grieta. Acá podemos, en la Iglesia también, podemos distinguir algo que en realidad ha sido histórico en el cristianismo, en la Iglesia. Las tensiones entre la Iglesia institucional, la Iglesia asociada al poder, y la Iglesia pueblo o Iglesia profética. Tanto Dussel como Drie han escrito mucho sobre esto, y bueno, yo sugiero ahondar en este tema. También hay un artículo en el Atlas latinoamericano que editamos en la Universidad Nacional de Lanús sobre el recorrido de la Iglesia en América Latina desde el momento del encuentro de la cultura con la colonia hasta los días actuales, que escribimos junto con Matías Matalini. Ahí lo tienen ustedes porque se los ha facilitado y es de libre circulación, gratuita, el Atlas de Latinoamérica. Se lo ha facilitado Nico para que hagan todo el uso que consideren conveniente, ¿no? Bueno, la Iglesia institucional defecciona y lo deja solo a Perón, al peronismo y al pueblo. Resulta doloroso decir, pero los aviones que bombardearon Plaza de Mayo el 16 de junio llevaban una insignia que, en oposición al Perón vence, decía Cristo vence, ¿no? Y esto también se vivió durante los años de la resistencia. La Iglesia institucional fue apoyando a los distintos golpes de Estado, o por lo menos viviendo en cierta situación de connivencia, mientras que la Iglesia profética, la Iglesia pueblo, ¿no?, estuvo cerca de los necesitados, junto con los trabajadores, acompañándolos en sus luchas. Y esto no fue ajeno a algo muy importante que estaba ocurriendo a nivel mundial y en el Vaticano, en la Iglesia. Cuando asume Juan XXIII, que en realidad lo nombraron porque era un viejito que consideraban que no iba a ser gran cosa dentro de la Iglesia, y entonces lo consideraron un papita de transición allí, hasta que, bueno, finalmente se reorientara el rumbo después que había fallecido Pío XII. Y este viejito dijo: vamos a abrir las ventanas porque la Iglesia se tiene que oxigenar y nuevos aires tienen que invadirla para darle una nueva vida. Y generó una revolución, realmente una revolución dentro de la Iglesia. Eso fue el Concilio Vaticano II. La Iglesia que le daba la espalda o que estaba muy encerrada en sí misma ya en el siglo XIX, que se preocupó desde los años 30 en dialogar con el mundo,
ahora se metía de lleno en el mundo. Este era el mandato del Concilio Vaticano II. Los cristianos se deben meter en el mundo y transformarlo. Y se fueron generando una gran cantidad de hechos como resultado de esto. Uno que fue sumamente impactante porque generó una gran movida dentro de lo que fue esta iglesia profética, esta iglesia del pueblo, fue el Pacto de las Catacumbas. Un conjunto de obispos, no se sabe el número, porque como fue un poco secreta la cosa, se juntaron en las catacumbas de Domitila y firmaron y se comprometieron que la iglesia a partir de ese momento, o que ellos iban a trabajar para que la iglesia en ese momento estuviera al servicio de los pobres, no tuviera concubinatos de ningún tipo ni acuerdos con el poder, denunciara los atropellos, denunciara las injusticias, etcétera, etcétera. Ese documento ustedes lo pueden buscar en Ruinas Digitales, realmente es una maravilla. Posteriormente aparece un manifiesto de obispos del Tercer Mundo liderado por Monseñor Elder Cámara, el obispo de Olinda y Recife, de Brasil, del nordeste brasileño. Elder también había sido líder en el Pacto de las Catacumbas. En el Pacto de las Catacumbas le recuerdo que estuvo nada más ni nada menos que Monseñor Angelelli, mártir luego asesinado por la dictadura. Posteriormente aparece una encíclica que revuelve todo, que es la Populorum Progressio, que no debe ser traducida como progreso de los pueblos, sino como desarrollo de los pueblos, y cuya base es, para que haya paz, es necesario construir la justicia. La justicia es el nuevo nombre de la paz, decía esta encíclica. La encíclica, a su vez, alumbró a toda la iglesia latinoamericana de una manera notoria y se planteó que para que esto se llevara a la práctica acá en América Latina era necesario, bueno, que la conferencia episcopal hiciera la traducción y trabajara para darle mandatos a las autoridades y a los fieles de la iglesia en términos de compromiso con la educación, con la salud, con la familia, con la justicia, con la política comprometida en definitiva. Entonces, fíjense ustedes que tenemos toda una seguidilla. Concilio Vaticano II, Manifiesto de los Obispos para el Tercer Mundo, Pacto de las Catacumbas antes, Medellín, la Conferencia Episcopal de Medellín, de la cual se cumplieron 50 años, porque fue en el 68, en el año 2018, acabamos de sacar un libro donde a mí me tocó escribir sobre el errático camino hacia la justicia social desde Medellín hasta ahora, para los cristianos y para la política en América Latina, ¿no? ¿Y qué encontramos con Medellín? Medellín, si ustedes lo leen, prácticamente está llamando a hacer una revolución. Todo esto es concomitante con la movida política que termina de derribar la dictadura en la Argentina y que concluye con el advenimiento al poder del peronismo nuevamente y el regreso a la patria del general Perón. Ya hacía rato que Perón, después de haberse divorciado, digamos, de aquella iglesia institucional, estaba en muy buenas relaciones, sumamente intensas con la Iglesia Popular. Uno de los exponentes había sido el cura Mujica, que había viajado en el avión donde regresó el general en el año 1972. Pero cantidades de curas y obispos, bueno, estaba todo el movimiento de curas del Tercer Mundo, que es hijo del manifiesto de obispos para el Tercer Mundo en la Argentina. Y hubo otros tantos en América Latina que vale la pena recordar, ¿no? Mujica escribe un libro también que se los recomiendo, ahora está en versión digital, corre por todos lados, ¿no?
no hace mucho yo me encontré con la versión que tenía desde el año 71 de este libro. Se llama Peronismo y Cristianismo. Y él precisamente, todo militante peronista cristiano, y yo no lo es tan bien, porque realmente es un libro doctrinario excelente, el de Mujica, pero basado en hechos, en realidad, en historia, en filosofía, en concepto, en pensamiento popular, que se llama... Él habla de cómo peronismo y cristianismo se identifican, y entonces dice, el cristiano tiene que ser peronista, ¿no? Algo de esto había mamado, para empezar con Bergoglio, ya con la teología del pueblo. Pero bueno, permítanme terminar un poquito con este raconto histórico que viene después, la dictadura, y otra vez la fisura entre iglesia institucional e iglesia popular. Mientras había obispos que justificaban la dictadura, no pocos, ¿no? Bueno, había cosas peores todavía. Yo les cuento que fui preso político, primero desaparecido y después preso político durante la dictadura militar. Me tocó estar mucho tiempo en la cárcel de La Plata. Y bueno, obviamente, ¿qué pedía uno? Los que éramos militantes cristianos, la Biblia, ¿no es cierto? Pasó un tiempo, tardaba, no entendíamos por qué no llegaba la Biblia. Bueno, finalmente permitieron la entrada. Esto no puede ser un libro prohibido, decíamos. Después que permitieron la entrada, lo retiraron. Y nos quedamos sin Biblia. Bueno, esto llevó un planteo de los familiares, hablaron con los obispos, nosotros hablamos con el cura de la cárcel. ¿Qué nos dijo el cura? No, Monseñor Plaza considera que es un libro muy peligroso para ustedes, les da mucho ánimo, es un libro subversivo, cuando en realidad quienes eran subversivos en nuestro país eran los dictadores, porque son los que se limpiaron la Constitución, no siguieron las leyes, y finalmente tenían que venir para imponer el neoliberalismo, porque bueno, el liberalismo como doctrina económica finalmente se puede sostener no con democracia. Está demostrado que necesita la dictadura, que necesita burlarse de la democracia para poder instalarse. Y eso empezó con la dictadura, después obviamente en democracia teníamos un gran deterioro de tipo militante, la fuerza militante popular había sido diezmada, pero la población en su conjunto quedó aterida, el miedo, la fracción, la fractura de todo el tejido social fue algo impresionante, que quienes están militando hoy y que han vivido el renacimiento de la política con Néstor Kirchner y con Cristina, seguramente no lo conocen si no es por relatos o por textos, pero había que vivir esos momentos durante y posteriores a la dictadura. Francisco, jesuita, había abrevado en la teología del pueblo, que como bien dijo la compañera, es una de las vertientes que Scannone explica en las que se divide la teología de la liberación. Todas nacen a la luz de lo que es el Concilio Vaticano II. Y en todas hay una idea que es central, que también está en un texto de la Populorum Progressio, que es identificar la lucha del pueblo judío cuando escapa de la esclavitud de Egipto, cruza el Mar Rojo y luego tiene que transitar por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida como un proceso de liberación. Entonces dice así como se dio aquel proceso de liberación en nuestra historia bíblica, nuestros pueblos a la manera de aquel transitan un proceso de liberación. Un proceso de liberación interna, de la sujeción interna, de la explotación, y un proceso de liberación externa, la sujeción externa de la dependencia. Este tránsito que viven nuestros pueblos, es un tránsito no solamente político, es profundamente espiritual, es un tránsito que tiene mucho que ver con nuestra religión
Religión significa religarse con Dios. Dios te tira una mano, vos le respondés, te religás. Hay todo un tema institucional, pero también hay una iglesia profética para hacer esto. Bueno, volver religado a Dios, pero a través de la lucha por la liberación. Santo Tomás lo decía, a la miseria no se le pueden pedir virtudes. La Populorum Progressio, Medellín y todo lo que viene ahora con lo que el Papa Francisco nos ha dado, nos están hablando de una liberación integral, una liberación espiritual a la vez que material. Liberarse de las ataduras del dinero, liberarse de la tecnocracia, liberarse de la economía financiarizada, liberarse del egoísmo, liberarse de las divisiones estériles, para poder vivir fraternalmente, supone todo esto una conjunción de lo espiritual con lo material. Es más, en Medellín se habló de que, vieron que se habla mucho de pecado en el cristianismo, con demasía, ¿no? Demasiado, mucho miedo al pecado. Bueno, en Medellín se dice, hay estructuras de pecado, de dominación, que hay que derribar. Terminar con el pecado sin menoscabar, sin menospreciar el plano individual, significa terminar con el pecado social, con las estructuras de dominación. Esto plantea Medellín. Bueno, la teología de la liberación toma todo esto y todo esto lo toma Francisco. Francisco lo toma desde la perspectiva de la teología del pueblo, ¿no? Porque está la teología de la praxis histórica, de las comunidades eclesiales de base, a su vez comprometidas políticamente, está la teología, había grupos más revolucionarios también, está la teología pastoral de Pironio, y había una teología que decía, reconozco a este pueblo de Dios en la cultura. Esta cultura que se va transmitiendo y se va enriqueciendo. Un pueblo que va ganando identidad. Un pueblo que es sujeto cuando gana identidad porque tiene un proyecto, tiene principios, tiene valores. Tiene obviamente todo un marco político, ideológico, cultural que lo define y que va desde la propuesta de la comunidad organizada, la gran sociedad que se organiza, hasta la convivencia de familia, de pareja, con el vecino, las pequeñas cosas. Por eso ahora Francisco va a hablar también de una ecología integral que incluye la ecología de la vida cotidiana. Bien, si la teología del pueblo nos dice tenemos que anclar nuestra espiritualidad, nuestro trabajo pastoral, en el pueblo, y como cristianos tenemos que conocer su cultura, su proyecto, quién es el sujeto, en la Argentina eso era peronismo. Y eso es lo que absorbe Francisco. Lo absorbe como hecho real, ¿no es cierto? Aparte de, por supuesto, de ser un admirador y discípulo de Amelia Podetti, que Amelia Podetti incluye en su filosofía y lo trabaja y lo trata, el tema de las periferias. Amelia dice que América irrumpe en el mundo y recién allí hay mundo global. Por el momento había dos mundos, había parte. El mundo se constituye como tal cuando América irrumpe en la historia. América irrumpe desde la periferia. Y entonces trabaja todo el concepto filosófico de periferia que impacta muchísimo a Francisco. Por eso Francisco dice, quiero una iglesia pobre para los pobres, quiero pastores con olor a oveja, quiero ir a la periferia, los que están descartados o corren el riesgo de ser descartados, los que están separados, los que están distanciados, los que están explotados, ya sean pueblos, ya sean grupos sociales, ya sean géneros, ya sean clases, ya sean personas individualmente.
hay que ir a la periferia. ¿Y cómo trabaja Francisco el tema de la periferia después de haberlo leído? Fíjense que no son un cúmulo de páginas, lo que escribe Amelia. Y Peronismo Militante ha editado sus textos, fabulosa edición, se las recomiendo también. Vale la pena ver lo que piensa Amelia. Y sobre la periferia escribe algunas pocas cositas, pero la inspiración de Francisco es riquísima, realmente muy prolífico, nuestro líder espiritual, ¿no? Y por supuesto, también abreva en Kusch, como dice Nico, lo recomendó para nuestro Congreso de Filosofía, dijo no se olviden de llevar a Kusch, y abreva en lo que es el modelo para el proyecto nacional del año 74. Este Francisco, que tiene toda una historia que recién contó Anita, ¿no? Hasta que aparece en Brasil con Aparecida, valga la redundancia, ¿no? Aparecida es una nueva conferencia episcopal, como lo había sido la de Medellín. Pero fíjense ustedes qué interesante. Aparecida le provee a la Iglesia Católica Universal desde la periferia una nueva perspectiva. Después le termina proveyendo un papa también. ¿Qué le provee Aparecida? Así como había sido sumamente creativa Medellín hace 52 años, planteando cómo llevar a nuestra tierra la Populorum Progressio, la justicia como nuevo nombre de la paz, la transformación revolucionaria que había que hacer en nuestro continente. En el año 2007, lamentablemente, gran retorno del neoliberalismo después de la dictadura, y todo lo que hemos podido hacer es ganar terreno frente a los estropicios que el neoliberalismo hizo en el año 2007, lleva ese mensaje desde acá, con el apoyo de varios obispos, por supuesto, con todos los demás obispos latinoamericanos, el entonces cardenal Bergoglio a Aparecida, y gran parte de las cosas que luego aparecen, ¿no?, en la Laudato Si, o antes en la carta Evangelii Gaudium, estaban ya allí. Ahí se habla del clamor de los pobres. En Río de Janeiro, se basó en un documento que se había hecho en Roma. La de Medellín se hace acá, y con una lectura muy profunda de todo el proceso que se había desarrollado a nivel político, social, y de la educación popular, porque estaba Pablo Freire ahí también, en América Latina. Aparecida no lee ningún documento de Roma. Es más, no lleva documento, sino algunas consideraciones, algunos documentos que las distintas conferencias episcopales hacen. Y tan importante como la generación de la idea es el hecho que se produce, porque se genera este encuentro en una iglesia de esas monumentales que tienen los brasileños, como los estadios, las carreteras, todo. Bueno, también hay una iglesia monumental, que no es la única, que es Aparecida, y en esa iglesia, mientras están abajo, en las catacumbas nuevamente, los obispos deliberando en el subsuelo, durante todo el día la feligresía va, viene, entra, discurre, reza, elabora propuestas, es decir, un fenómeno popular, ¿no es cierto?, que emerge por encima del evento, que por otra parte lo estaba alimentando, porque estaban comunicándose plenamente, que le da una característica muy especial. Bueno, acá Bergoglio es, en gran medida, un actor y un autor privilegiado del fenómeno de Aparecida. Y con esto se va a Roma. Y con esto entonces plantea lo que los compañeros estuvieron muy bien exponiendo recién, y sobre lo cual yo voy a hacer nada más que
algunas consideraciones, ¿no? Ahora el Papa Francisco, el Bergoglio de Aparecida, que toma este nombre, plantea muchas cosas, pero yo quiero concentrarme en los límites que plantea y que ya fueron mencionados por mis antecesores. El no al dinero que excluye y que descarta, no al egoísmo, no al afán desmedido de lucro, no a la desunión, no al tecnocratismo. Y básicamente hay dos cosas que vuelven a aparecer, esto lo planteaba en Evangelii Gaudium, y hay dos cosas que vuelven a aparecer en Laudato Si: el tecnocratismo y la financiarización de la economía. Y fíjense ustedes la relación que tiene, porque este Francisco va alargando pautas, como quien dice, ¿no? Va tirando líneas de a poquito y lo va haciendo con los gestos. No existían estos documentos cuando ya Francisco nos estaba hablando de estas dos cuestiones que voy a decir ahora. Una es el límite del tecnocratismo. La ciencia y la tecnología son sumamente útiles al progreso, al desarrollo de la humanidad, a la humanización, a la justicia, a las posibilidades para todos. Sin embargo, estamos viviendo lo contrario. La tecnología está al servicio del dinero y se maneja con una lógica propia que no tiene al hombre como centro de su orientación, de su destino. Entonces hoy decimos barbaridades tales como esta. No, claro, con la nueva tecnología inexorablemente se va a terminar el trabajo. Cada vez va a haber menos trabajo. Pero si estamos hablando del trabajo que se transa en el mercado, no del trabajo del hombre. El hombre trabaja desde que se despierta hasta que se duerme, trabaja la señora ama de casa, a la cual Cristina justamente le dio la jubilación, aunque no hubiera podido hacer aportes. Trabaja la vecina que con el sudor de sus lágrimas mantiene un comedor comunitario. Trabaja la economía popular, que recicla basura, que recoge todos los días. ¿Y cuánto que trabaja? Trabajan los vecinos que están organizando el hábitat, aquellos que construyen sus viviendas gratuitamente, colaborativamente, cooperando. Esto, si no es trabajo, ¿qué es? Ahora bien, porque trabajan allí y no trabajan en el mercado, ¿no tienen derecho a tener su ingreso digno? ¿No tienen derecho a tener una vida digna? Sí, claro que lo tienen. Lo que tenemos que reconceptualizar desde la ciencia y desde la tecnología es el trabajo, precisamente. El trabajo que se transa en el mercado como única posibilidad de trabajo, la venta y compra de mano de obra, es un invento del liberalismo que ha transformado los modelos, los ha naturalizado y nos hace creer que es la única realidad. No. El trabajo puede ser reconceptualizado. Claro que obviamente vamos a tener que tocar algunos intereses. Hay ganancias en demasía, hay obscenas ganancias por sectores minoritarios de la sociedad, a nivel nacional, a nivel mundial. Y cuando de pronto, bueno, se los toca porque encima, ¿no?, piden fondos al Estado y luego se presentan convocatoria de acreedores como Vicentín, y se los toca porque hay que rescatarla y garantizar el trabajo de esos obreros y de todos los pequeños y medianos productores que proveen a esta empresa y que viven también del intercambio con esta empresa. Ah, no, esto es comunismo. Se está violando la libertad, la Constitución y otras cuestiones más. Bueno, el trabajo, obviamente, va a tener que ser reconceptualizado, reorganizado, y esto supone entonces que estos centros de obscenas ganancias concentradas van a tener que reportar al Estado, como además lo hacen mucho más que en la Argentina, en varios países llamados del primer mundo. Pagan impuestos que acá no se pagan, ¿no?
el impuesto a la herencia, por ejemplo, que de manera, que está vigente en Estados Unidos, pero que de manera irrespetuosa, podríamos decir, porque era toda una tradición, Martínez de Oz derogó, nunca más se volvió a tocar. Nunca más se volvió a tocar. Tenemos impuestos entonces al consumo, que son regresivos, y no impuesto a el capital concentrado o al capital a partir de determinado monto. Por lo tanto, entonces, a esto va a haber que revertirlo y seguramente el Estado y las organizaciones de la comunidad van a tener la oportunidad de contar con recursos, llámese ingreso universal, que también lo planteó el Papa a los movimientos populares, o ingresos para sostener todas estas formas de trabajo de la comunidad del hombre que son tan necesarias como las que se transan en el mercado. Seguirá habiendo trabajo transable en el mercado, no va a desaparecer. Seguramente también habrá que reducir las horas de trabajo para que haya más personas que puedan dar trabajo, y les aseguro que las empresas no van a dejar de ganar plata. No van a dejar de ganar mucho, inclusive con estas transformaciones. Pero bueno, hay finalmente una función social de la propiedad que Francisco ha vuelto a reclamar, a rescatar, que a veces queda en las trastiendas de la iglesia, y Francisco lo ha puesto allí adelante, lo ha puesto por delante y ha dicho, acá tenemos que trabajar con esto. Esto no es una obra de caridad, esta es una obligación cristiana que tenemos. Y terminando entonces, diría que plantea los límites a la tecnocracia y plantea los límites a la financiarización. Esto de que la economía se desconectó de la producción. Es como que se le soltó la cadena, entonces pedalea sola para generar más ganancias. Sigue dando vuelta para generar más ganancias sobre la especulación. Entonces el mundo está transformado en un casino, en una ruleta. No está la economía, el dinero, el crédito al servicio de la producción. Entonces, ¿qué dice Francisco? Basta con esto, esto no puede seguir. Y ahí yo les recuerdo que cuando se fue a Lampedusa, mencionó nada menos que el Génesis. Y entonces dijo, yo les voy a recordar que en el Génesis hay un párrafo en el que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? Porque parece que a Adán le dio vergüenza después de haber comido la manzana, y no era una tentación pavota lo que había tenido. Lo que quiere decir, en este caso el Génesis, es que el hombre tuvo la tentación de ser Dios. El hombre tuvo tanta soberbia, ¿no? Y ese es algo así como un riesgo que se corre a lo largo de toda la historia, ¿no? Con las dictaduras, las omnipotencias, bueno, con el conocimiento ocurre esto también, cuando la ciencia no se pone al servicio del hombre, se le va la mano con las experimentaciones. Entonces, el hombre que se cree Dios empieza a hacer macanas y le da mucha vergüenza. Entonces, de pronto tenemos un coronavirus, que no voy a decir porque no soy partidario de las teorías conspirativas que tuvo preparado, ni mucho menos, pero sí tiene mucho que ver con el deterioro tecnológico, con este desprendimiento soberbio de la tecnología. Vamos avanzando por el mundo y lo vamos destruyendo, lo vamos dejando inerme, y de pronto, bueno, la Tierra también nos avisa. Francisco dice en Laudato Si, acá tenemos que responder al clamor de los pobres y al clamor de la Madre Tierra, al grito de ambos. Y el otro, la otra mención a la que se refiere Francisco en Lampedusa, también la toma del Génesis. Tiene que ver con esto de la financiarización, con esto del descarte de las personas que van quedando sin trabajo. Muchos querrían que hubiera menos habitantes en la Tierra. Eso ya se empieza a comentar. Es morboso tener que escuchar cosas de este tipo. El descuido por los pueblos, el desprecio por los inmigrantes, esto que pasó en el Mediterráneo y por lo cual el Papa se va a Lampedusa, ¿no es cierto? Es que
le pregunta cuando Caín mata a Abel, viene Dios y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Abel, claro, entra en pánico y lo primero que le dice, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? Dios le está diciendo eso, precisamente, que es el responsable de su hermano. La patria es el otro. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos relacionando porque estamos íntimamente relacionados en pensamiento. Y luego de plantear estos límites, ¿qué propone Francisco? La ecología integral. Como bien plantearon los compañeros, no es una encíclica verde, es una encíclica con un llamado al deterioro que se está haciendo sobre la Tierra. Pero dice una ecología que tiene 4 componentes. Obviamente el ambiental, el económico, ahí vamos contra la economía financiarizada, ahí vamos contra la concepción mercantil neoliberal del trabajo, ahí vamos por la búsqueda de trabajo productivo con tiempo para el trabajo creativo, porque no solamente para ganarse un salario, el trabajo le tiene que dar satisfacción, y tiempo para el ocio creativo, tiempo para la diversión, tiempo para los amigos, tiempo para el goce. El peronismo es, después de todo, la democratización del goce, se nos ha dicho por allí, ¿no es cierto? Y eso es lo que quedó en la cultura popular y la gente no se olvidó nunca más. Bueno, siendo un llamado a eso, ¿no? Tengamos justicia, distribuyamos los recursos, para que podamos contar entonces con un goce democratizado. En tercer lugar, habla de una economía social, recuperar las organizaciones populares, recuperar todas las organizaciones intermedias de la comunidad, una nueva organización político-social de la sociedad, donde haya representación, capacidad de interpelación, escucha, una política obediencial, como dice Enrique Dussel. La política no está para dominar, sino la política está para obedecer al soberano. Hablamos de soberanía política, nos ponemos a disposición de él. Y finalmente también habla de una ecología cultural, nada más ni nada menos el Papa que abrevó en la teología del pueblo, que lo identifica a través de la cultura, ¿no? Y bueno, resguardar los patrimonios culturales, las tradiciones, objetos de oro que realmente hablan de lo que es la humanidad, hablan de lo que es cada pueblo, su lengua, sus bailes, su comida, el fútbol, lo que fuera, digamos, que identifica a ese pueblo con un común denominador que amalgama, que los une, no solamente en un momento histórico, también una generación previa, actual y posterior. Francisco llama la armonía entre los hombres, dice, si nos explotamos y descartamos no hay armonía. Y llama también a la armonía entre las generaciones, dice, somos responsables de la tierra que tenemos, la que nos dejó la generación pasada, la que estamos destruyendo ahora y debemos nosotros salvar, que va a quedar para quienes nos sucedan en la historia. Tenemos que reconciliarnos intergeneracionalmente. Y para esto el tipo es muy realista. Esto que se mencionó recién del poliedro, ¿no? Que también lo voy a comentar, ya que estamos hablando de afinidades. Scanone dice que la idea del poliedro, estos 4 componentes, la idea es superior, la realidad es superior a la idea, el todo superior a la parte, la armonía es superior al conflicto, y ya no me acuerdo de la última, bueno, la idea es superior, la realidad es superior a las partes, la armonía es superior al conflicto, bueno, ya me voy a acordar, pero ya la mencionaron recién los compañeros. Lo toma de la Carta de la Hacienda de Figueroa, no sé si le suena, es una carta que Rosas le escribe a Facundo Quiroga, precisamente, ¿no?
Nico, ¿estás por ahí? No sé si Nico me escucha. Ahora sí me pusieron mi... Sí, o Anita, si pueden, por favor, recordar las 4 líneas del poliedro. El tiempo es superior al espacio. El tiempo es superior al espacio, sí. La unidad permanece al conflicto. La realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Bueno, me faltaba la del tiempo es superior al espacio, que quiere decir que siempre tenemos que priorizar la posibilidad del encuentro, del diálogo. Como dijo Anita, la política es conflicto y el Papa no la desconoce. Nunca va a haber coincidencia absoluta ni total. La democracia precisamente consiste en la regulación de este conflicto, pero en la posibilidad de que el conflicto pueda darse en espacios de equilibrio de poder. Cuando no hay equilibrio de poder, hay obviamente luchas muy tensas, muy agudas. ¿Qué dice en este caso el Papa? Algo que también decía Perón, ¿no? La organización vence al tiempo, es mejor el tiempo que la sangre. Entonces él dice, el espacio sería algo así como el campo de juego donde dirimimos todas nuestras diferencias. Bueno, el tiempo va ayudando a limarlas, el tiempo va ayudando a que podamos considerar al adversario como todavía pasible de convencimiento. Y esto obviamente supone que nosotros vamos ganando cada vez más adhesiones, más fuerza, no deja de haber lucha política, no deja de haber decisiones firmes, movilización, organización, todo lo que sea necesario. Pero siempre la tentación de resolverlo ya en el espacio tiene que dar lugar al tiempo como posibilidad para que luego generemos el encuentro de manera mucho más fraternal. Bien, esto lo toma de la carta de la Hacienda de Figueroa, según Escanone, que le está mandando Rosas a Facundo Quiroga. Para terminar, nos está invitando el Papa Francisco a una austeridad responsable, que dice, podríamos vivir con menos todos. ¿Esto es con grandes limitaciones? No, muy buen nivel de vida, pero obviamente tiene que haber redistribución del ingreso, ¿no? Si todos los habitantes de China tuvieran la misma cantidad de vehículos que tienen los habitantes de Europa, no habría lugar para estacionarlo. Por ejemplo, esto es una locura entonces, ¿no? Claro que hay que reorganizar el consumo. Entonces habla de un consumo con austeridad responsable. Y finalmente, para terminar, nosotros que somos amantes de la práctica política del movimiento peronista, por lo tanto, del sujeto popular, Francisco le pone una gran atención al sujeto popular. Ha concentrado ahora, pero no lo considera excluyente, todo su propósito y sus mensajes en gran medida en los movimientos populares, porque son los precisamente que están al borde del descarte, si no descartados. Entonces, él convoca periódicamente a los movimientos populares, últimamente en virtud del coronavirus les ha dado mucha fuerza, les ha propuesto, ¿no es cierto?, mantenerse firmes en la lucha, vuelvo a repetir, sí, en la lucha, y les plantea que a través de ellos y solo a través de ellos se va a ir formulando un nuevo proyecto político. Es decir, a través de ellos y todos los que representen los sectores populares, los sectores que claman por la justicia, los pobres y aquellos que los acompañan, aquellos sectores subalternos o aquellos sectores que simplemente no
forman parte de este sector que excluye a los demás en la sociedad. Todos aquellos que quieran construir la armonía están llamados a ser parte del sujeto popular. Nosotros siempre lo hemos planteado a esto como parte de lo que es el movimiento peronista, un movimiento de encuentro, un movimiento de armonía, no por eso un movimiento que no tiene lucha, no por eso un movimiento que no ataca al capital cuando éste se dedica a explotar a la gente. Y en este sentido, entonces, cabe terminar diciendo que tenemos por delante el desafío de construir nuestro proyecto político. Asumió nuestro presidente con el desafío de resolver el problema de la deuda, casi como que eso dejó todo en stand-by. Luego, como si esto fuera poco, parió la abuela y entonces apareció la pandemia del coronavirus. Pero tenemos un desafío. Este desafío es que tenemos que generar nuestro modelo de inserción en el mundo. En este sentido tenemos a Francisco como un gran aliado, ya no solamente filosófico, sino también geopolítico, un modelo de integración latinoamericana, un modelo de justicia social, de soberanía política, de independencia económica, traducido a nuestros días, porque se vienen grandes transformaciones en el mundo, no nos cabe duda, y a medida que nosotros vayamos alcanzando consenso con ese modelo, para Argentina y para la región, nuestro sujeto popular se va a fortalecer, va a ganar en identidad, va a fortalecer aquella cultura de la teología del pueblo, que es el modo común, la forma común de vernos entre nosotros y hacer que nos vea el mundo. Y a medida que nuestra identidad se fortalezca, vamos a adquirir también mayor claridad y mayor fuerza para llevar adelante nuestro proyecto. Muchas gracias por ahora.